Hola, hoy os traigo estas piernas de pavita al cava con cebollitas francesas y espinacas. Y si no habéis probado esta carne, os diré que es una carne muy magra, sabrosa y muy jugosa. Además, esta receta lleva muy poquitos ingredientes y para hacer la pavita para 4 personas necesitaréis pavita, cava, bacon, aceite de oliva, sal y tomillo. Para la guarnición, cebollitas francesas, pasas, hojas de espinacas, ajo, aceite de oliva y sal. Comenzamos la receta destapando la botella de cava y poniendo a remojo las pasas y ya reservamos. Pues ahora encendemos el horno que vaya calentando a 180 grados y mientras tanto vamos quitándole la piel a las piernas de pavita. Estiraremos y esta parte final con papel absorbente tiramos y así no se nos resbala y sale fácil. Y aunque suelen tener muy poquita grasa, la poquita que haya pues la quitaremos con unas tijeras. Ya teniéndola así, le haremos unos pequeños cortes para poderla impregnar bien de los ingredientes que la mantengan lubricada durante el asado. Le pondremos un poquito de sal, pimienta, eso a nuestro gusto, y unas gotitas de aceite. Frotaremos bien haciéndolo un masajito para que se impregne y ya le pondremos las especias que más nos guste. Yo he puesto tomillo. Ahora ya le ponemos las lonchas de bacon ahumado y esto va a hacer es mantenerlas jugosas durante el asado. Ahora en una bandeja del horno le pondremos unas gotas de aceite y extenderemos con papel absorbente. Las ponemos boca abajo y de esta manera podemos afianzar las lonchas de bacon por medio de palillos. Ahora que ya las tenemos boca abajo, las fregamos con el cava. Necesitaremos un par de tazas y las introducimos en el horno ya precalentado a 180, calor arriba y abajo, 30 minutos. Mientras tanto, pues preparamos la guarnición, pelando las cebollitas, quitaremos una o dos capas, reservamos, sacamos ya nuestra bandeja que lleva 30 minutos en el horno. Añadimos las cebollitas, ponemos la pizca de sal, aprovechamos y regamos de nuevo todo con el cava. Ponemos unas gotitas de aceite y las volvemos a introducir 20 minutos en el horno. Pues pasados estos 20 minutos ya se nos habrá dorado por la parte de arriba. Entonces les daremos la vuelta, aprovecharemos también para regarlos de nuevo con cava y añadir las pasas. La introducimos de nuevo en el horno los últimos 20 o 30 minutos o hasta que se dore. Pues ahora vamos a preparar las espinacas, limpiándolas bien y cortándolas en juliana, así como un ajito picado. Las pondremos en una sartén con un hilo de aceite, removeremos hasta que pierdan todo el agua. Unos 5 minutos las tendremos hechas. Apagamos y reservamos. Pues después de 20 minutos que ha estado en el horno ya tenemos listas las piernas de pavita. Si os fijáis, la parte final de la pierna se ha levantado toda la carne, esto significa que están en su punto. Y ahora los partimos en raciones para que el corte en la junta está perfectamente hecho. Quitamos los palillos, pues servimos. Podemos servirlo en una fuente todo junto o bien emplatarlo de forma individual. Yo lo hice con una de emplatar las espinacas y recreé con esta salsa que está espectacular. Aquí tenéis el resultado, esta pavita al cava. Dale al me gusta. Ahora te pongo los tiempos de horno. Suscríbete al canal para no perderte las próximas recetas. Bon profit.